Apreciados estudiantes, buenos días, reciban un cordial saludo. Iniciamos entonces con el EVAP de evaluación de proyectos. En esta ocasión nos corrimos un poco el horario, porque estábamos haciendo también otro de práctico de proyecto correspondiente al Lectiva 2. Pero bueno, lo importante es que efectivamente tengan ustedes acceso efectivamente a esta grabación, donde vamos a tocar dos temas puntualmente. Uno, reforzar el tema que se está presentando efectivamente para esta semana. Y dos, digamos que también finalizar y complementar lo que corresponde al entregable que acabamos de hacer. Entonces, en ese entregable que acabamos de hacer, que corresponde a esa actividad 4, que es acerca del proceso de preparación y evaluación de proyectos, es ya ese abrebocas de todo lo que tenemos que tener presente para llegar finalmente a la evaluación de proyectos, donde tengo que tener presente el estudio de mercado, donde tengo que tener presente el estudio técnico, el estudio económico, la evaluación económica, el análisis y la administración del riesgo como tal. Allí entonces es efectivamente donde nosotros tenemos que tener claridad, no solamente en esa parte teórica, sino en todos esos ejemplos, en todas esas casuísticas que se puedan estar efectivamente presentando, que conlleve a tener la claridad de cada uno de ellos y a solucionar las diferentes situaciones efectivamente que se nos puedan estar entonces presentando. Voy entonces aquí a compartirles un poco para mostrarles entonces algo importante que efectivamente tienen que tener entonces también presente. Listo, tenemos entonces, cuando hablamos del estudio de mercado, vamos a tener allí la claridad que es ese proceso que debemos realizar al indagar esas preferencias de esos potenciales compradores o interesados de un producto o de un servicio para poder tener ese panorama claro que nos vaya a garantizar esa toma de decisiones acertadas. En este estudio de análisis de mercado, pues ya es donde entramos a mirar todo el entorno del proyecto, toda la demanda, el tema de la oferta, la mezcla de la mercadotecnia o la estrategia comercial dentro del cual se estudia efectivamente los productos, los precios, los canales de distribución, la promoción, la publicidad. Aquí es donde nosotros debemos primero definir el objetivo, diseñar la investigación, recopilar la información. Después de recopilarla, pues debemos hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo y finalmente crear un plan de acción. Luego del estudio de mercado, procedemos entonces a hacer el estudio técnico. Este es el que ya nos permite entonces proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir esos bienes o servicios que se requieren, lo que más efectivamente permita verificar esa factibilidad técnica en cada una de ellas. En esta parte del proyecto es donde definimos ya los métodos, las técnicas, qué tecnología vamos a utilizar para lograr esa producción de bienes, para lograr efectivamente los servicios que se van a comercializar. Y el estudio de mercado, si el estudio más bien de mercado nos define cuánto voy a vender, ya en el técnico es el que voy a poder identificar cuánto voy a producir y cómo lo voy a producir, ¿sí? Es el cómo lo voy a producir, tengo que tener en cuenta entonces dentro del estudio técnico qué materia prima voy a necesitar, dónde va a estar localizada la empresa, dónde va a estar localizada la planta donde voy a generar dicha producción, cuál va a ser la distribución de dicha planta, cuál va a ser ese plan de producción, cuál va a ser esa ingeniería del proceso que necesito, cuál va a ser el tamaño como tal en general, cuál es el sistema de control que necesito implementar, cuál es la maquinaria, equipo que necesito utilizar, cuál va a ser ese proceso de producción y cuál va a ser finalmente ese desarrollo de producto. Entonces, básicamente es toda esa tecnificación y toda esa tecnología que yo necesito emplear para poder llevar a cabo efectivamente la generación de dichos productos y de dichos servicios. Ya luego pasamos entonces al estudio económico. Ese estudio económico es donde ya contemplamos esa viabilidad económica y ese impacto
que tendrá el proyecto en el ámbito financiero, tanto individual como empresarial. ¿Qué pasa entonces acá en este estudio económico del proyecto? Es ese documento ya donde analizamos los costos y los beneficios totales capitalizados allá al final del periodo del estudio del proyecto al que estamos refiriendo, con el objeto de poder conocer si es económicamente rentable eh, o no lo es para la realización del proyecto, pues adicionalmente tenemos que movilizar una serie de bienes económicos. Entonces, básicamente, este estudio económico va muy de la mano con la evaluación económica o la evaluación financiera. Digamos que es lo puntual que yo necesito tener en cuenta en el estudio económico, que es ya donde yo debo identificar cuáles son esos costos totales que salen ¿de dónde? Pues del estudio técnico. En el estudio técnico yo empiezo a identificar qué necesito de parte técnica, qué necesito de la parte de tecnología, qué necesito de implementación de la planta, y ese que necesito me va a llevar también a identificar cuánto me cuesta. Ah, yo necesito una maquinaria de estas características. ¿Cuánto me cuesta esa maquinaria? Yo necesito una estructura física, una bodega de estas características. ¿Cuánto me cuesta comprar el lote y construir o arrendarla si es que ya existe y la voy a tomar en arriendo? O sea, todos esos costos debo tenerlos en cuenta. Entonces, eso aparte, eso hace parte directamente de ese estudio económico, donde yo voy a identificar los montos de recursos económicos que necesito. Pero para yo poder identificar estos montos que necesito, primero tengo que establecer cuáles son los costos totales de esa operación de planta realizado aquí en este estudio técnico. Es decir, ese costo de producción, los gastos de administración, las ventas, los ingresos del personal que voy a necesitar, cuánto debo pagarle a cada uno de ellos. Ahí es donde yo voy a lograr identificar todos estos costos totales. Voy a identificar cuál va a ser mi proyección de ingresos para determinar si voy a tener margen de utilidad. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí en medio de estos dos, donde yo necesito identificar cuáles van a ser mis costos y gastos, pero también necesito identificar cuáles son mi proyección de ingresos. Dentro de estos costos y gastos y proyección de ingresos, necesito tener en cuenta de dónde me voy a apalancar para obtener, digamos, esa inversión inicial que necesito, que son esas fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento puede ser que la misma empresa tenga un apalancamiento. Puede ser que venga de los mismos dueños o accionistas, puede ser que venga de terceros diferentes de entidades financieras o puede ser que venga directamente de entidades financieras. Eso me va a generar que mis costos sean mayores o menores y gastos o que mi proyección de utilidades sean también mayores o menores. De esa manera voy a poder identificar finalmente al hoy cuál es el monto de los recursos económicos que yo realmente necesito para poder llevar efectivamente a cabo entonces ese proyecto con base en el estudio de mercado que ya hicimos y en el estudio técnico que ya también realizamos. Y ahí ya entramos entonces a esa parte de evaluación financiera como tal, que es donde ya analizamos ese proyecto, pero ya desde ese retorno financiero. Aquí ya nos enfocamos en el análisis del grado en que el proyecto cumple efectivamente sus objetivos para que nos genere un retorno, los diferentes actores que participan en la ejecución o financiamiento, y ahí solamente la evaluación financiera pues varía según la entidad que esté efectivamente interesada. Entonces aquí también es donde nosotros empezamos a trabajar con base en los estados financieros que ya existen, hacer unos análisis para mirar cómo está la empresa y de ahí tenemos que hacer proyecciones hacia el futuro. Si voy a hacer una evaluación de un proyecto de inversión, de algo que va a ser a futuro, poder proyectar cuáles van a ser esos ingresos, cuáles van a ser esos posibles gastos y de esta manera poder empezar a manejar una serie de indicadores como el valor actual neto, como la tasa interna de retorno, ¿sí? Como el retorno de beneficio-costo. Entonces, ahí es donde efectivamente vamos a tener en cuenta cuál es la tasa de descuento que vamos a aplicarle para poder empezar efectivamente a encontrar todos esos indicadores que son primordiales para definir si efectivamente
el proyecto es viable o no es viable financieramente, ¿sí? Y finalmente, que no es lo último que se deja, sino que tiene que ser transversal a todo esto que ya hemos anunciado, es el análisis y administración de riesgos. Este ya consiste en esa práctica de identificar y analizar los diferentes tipos de riesgos de un proyecto. Ya es particularmente clave en aquellos procesos que tienen un impacto directo sobre el producto o el servicio de la empresa. Adicionalmente, este es un proceso de varios pasos que están destinados a poder mitigar ese impacto de esos riesgos en las operaciones empresariales. Los dirigentes de diferentes sectores están utilizando el análisis de riesgos precisamente para asegurarse que todos los aspectos de una empresa estén protegidos de posibles amenazas. Y en el análisis de riesgo, ¿qué debo tener aquí en cuenta? Básicamente, la evaluación de riesgo, entonces identificar cuáles son los peligros que se nos pueden presentar, la gestión del riesgo, entonces cuáles las políticas que vamos a implementar, cuáles son esas decisiones de gestión que vamos a realizar sobre esos riesgos, y la comunicación de riesgos, es decir, ya ese intercambio de comunicación que involucra como tal el riesgo. Entonces yo tengo que tener claridad, identificar cuáles son esos riesgos internos y externos. Internos son esos intrínsecos sobre los cuales yo dentro de la empresa tengo ese círculo de influencia porque están al interior de. Mientras que los externos son los extrínsecos sobre los cuales yo no tengo círculo de influencia, sino que depende de esas situaciones que se presentan efectivamente afuera, pero ante esas situaciones que se me presentan afuera, ¿cómo yo estoy preparado para poder mitigar esos riesgos? Y para yo poder mitigar esos riesgos es porque tengo que tener un excelente manejo de la matriz FODA. Tengo que tener claridad en todas mis fortalezas, tengo que tener claridad en cuáles son las oportunidades que se me puedan presentar y aprovecharlas con esas fortalezas. Tengo que tener también en cuenta las debilidades que tengo al interior de la empresa para trabajar sobre ellas y convertirlas en fortalezas. Y tengo que tener también claridad en todas las amenazas que vienen del exterior que se me va a presentar, que las pueda eh, suplir, digamos que con las fortalezas que tengo para que no me afecte, o si por el contrario estoy presentando muchas debilidades, pues esas amenazas nos van a estar afectando. Entonces, por eso es importante tener claro todo ese análisis de riesgos, porque es que vienen riesgos de índole gubernamental, de índole político, de índole financiero, decisiones que toma el gobierno, decisiones que toma el Banco de la República, decisiones que toma la Superintendencia Financiera. Entonces son decisiones que de alguna manera me afectan de manera positiva, de manera negativa, y también situaciones que ya no hay una persona como tal que tome una decisión para, sino que ya son situaciones de la naturaleza. Entonces, el tema del clima, un temblor, un terremoto, un claro ejemplo de lo que está sucediendo en este momento con el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, son situaciones que, digamos que se nos sale de las manos porque son de la naturaleza, pero que ante ello también debe haber una mitigación de riesgos, debe haber un análisis de riesgos precisamente para evitar que esto afecte grandemente mm, al resto, digamos ya, no solamente de empresas, sino también pues a las personas en sí como tal. Entonces, absolutamente para todo, cualquier tipo de riesgo, tengo que hacerle un análisis y tengo que mitigarlo lo más que se pueda. Entonces, aquí, digamos que concretamos, complementamos de alguna manera lo que corresponde a ese tema que efectivamente ya les había comentado, que es ese proceso de preparación y evaluación de proyectos. Y ahora vamos entrando entonces a la actividad que tenemos actualmente, que es esa actividad 5 de herramientas para medir la rentabilidad. Aquí ya empezamos a trabajar en esa parte práctica. Recuerden que aquí estamos ejemplificando. Y cuando nosotros ejemplificamos es efectivamente traer a colación ejemplos que me sirvan de indicadores de los estados financieros de la empresa para la cual yo estoy trabajando. Entonces aquí ya es donde empezamos a hablar acerca del presupuesto, acerca del análisis financiero, acerca del punto de equilibrio, acerca de las herramientas para medir la rentabilidad de un proyecto.
Y el día de hoy, en este VAP, digamos que en esta parte, me voy a concentrar puntualmente en esas herramientas para medir la rentabilidad de un proyecto. O sea, claramente vamos a hacer un ejercicio ya práctico cuando estemos haciendo el EVAC y complementándolo en el EVAP de la siguiente semana, donde estemos tocando el presupuesto, donde estemos tocando el análisis financiero, el punto de equilibrio y las herramientas para medir la rentabilidad de un proyecto. Pero lo principal en la parte de evaluación de proyectos es precisamente esas herramientas para medir la rentabilidad de un proyecto. Entonces, voy a darles a conocer una presentación donde efectivamente hablaremos entonces un poco acerca efectivamente de estas herramientas que vengo entonces comentándoles. Entonces, voy ahora sí a compartirles la presentación que tengo de estos indicadores. Ok, sí. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la rentabilidad y su valor, aquí lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es si realmente entendemos la importancia y cómo valorarla. Sí, aquí nosotros en el tema de las empresas encontramos muchos factores de causa y efecto y debemos tener claras esas herramientas que efectivamente nos pueden estar ayudando. Ser rentable es absolutamente importante para todos, no solamente para la empresa, sino para nosotros, porque efectivamente eso nos va a permitir poder obtener más financiamiento de manera más fácil para poder invertir, para poder pagar deudas, para poder atraer inversionistas, para poder incrementar el valor de nuestra empresa. Y por supuesto, hacerla rentable, sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, nosotros estamos siempre en un entorno que es muy volátil económicamente, es un entorno muy volátil, es un entorno incierto, es un entorno complejo, es un entorno ambiguo, y esto lo conocemos con las siglas BICA, pero para ello, pues como no existe una receta como tal, efectivamente para ser rentable, sí existen unas herramientas que nos ayudan a identificar efectivamente dicha rentabilidad. Nos ayuda efectivamente a identificar la viabilidad de un proyecto. Desde ya poder decir, no es viable, argumentar el por qué, o si es viable, argumentar el por qué. Porque si nosotros decimos, es viable, argumentamos el por qué, y resulta que no hice los análisis suficientes y no fue viable, pues voy a llevar al fracaso a la empresa. O todo lo contrario, si digo no viable y no hice los suficientes análisis y no se monta, pues no le voy a dar la oportunidad a la empresa que efectivamente puede haber generado mayores utilidades. Entonces, es una responsabilidad inmensa la que nosotros tenemos cuando hacemos una evaluación de proyectos. Entramos entonces comentarles lo que es entonces estos criterios o estas herramientas. Tenemos el valor actual neto que conocemos como el VAN. Es aquí nosotros tenemos en cuenta los ingresos y los egresos en la moneda que estemos trabajando actualmente y en el hoy. ¿Sí? Ya son esos flujos de fondos que tenemos entonces actualizados y debemos tener en cuenta efectivamente ese tiempo que nosotros tenemos de horizonte de la inversión que nosotros vayamos a hacer, o sea, el estudio de ese proyecto de inversión. Entonces, este van, pues básicamente nos va a medir esa riqueza que nos va a aportar al proyecto. ¿Qué es lo que hay que tener aquí presente? Que como regla general, si el van es positivo, el proyecto va a ser aceptado. Y si el van es negativo, pues el proyecto va a ser rechazado. Entonces aquí, básicamente, el van es el que nos va a mostrar como esa generación de ese valor agregado económico. Encontramos también la tasa interna de retorno, que es efectivamente ya la tasa de inversión. Y esta la tenemos que comparar con la TMRR, o sea, con la tasa de descuento. Cuando yo identifico una tasa de descuento, ejemplo, un 10%, esta tasa de retorno me tiene que dar superior a ese 10%. Aquí es donde nosotros vamos a poder identificar
que si está por debajo de esta tasa, entonces no voy a poder aceptar el proyecto, vamos a tener que rechazar. Pero si esa tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento que se haya determinado, pues efectivamente el proyecto es viable porque nos va a generar efectivamente una tasa de rentabilidad efectivamente esperada. Encontramos también el índice de rentabilidad o relación costo-beneficio. Aquí es ya donde nosotros tenemos en cuenta todo ese flujo futuro de esos fondos, pero descontamos efectivamente ya lo que habíamos visto también del BAN. Básicamente, este indicador de rentabilidad lo que nos muestra es cuál va a ser el retorno de la inversión. Entonces, lo tomamos, digamos, en unidades monetarias. Si nosotros hablamos de un peso, un dólar, un euro, un yen, en fin, cualquier tipo de unidad monetaria, siempre la base es el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo invierto 1.000 millones, ejemplo, este indicador de rentabilidad IR me va a dar un resultado, voy a colocar como ejemplo, como resultado 1,7. Significa que esos 1.000 millones, por cada peso que yo haya invertido, me va a retornar 1,7 pesos. Si el resultado fue 1,7, me va a retornar 1,7 pesos. Es decir, que recupero el peso, que es el 100% de mi inversión, y adicionalmente 7 centavos de peso adicionales, o sea, un 70% adicional. Por ende, es viable porque nos está dando mayor que 1. Pero cuando va menor que 1, no es viable. Porque cuando va menor que 1, pues no estoy logrando recuperar mi inversión, lo que quiere decir que mis costes son superiores a los ingresos. Tenemos ahora el periodo, tasa interna de retorno, a este ya indicador de rentabilidad ya. El periodo de recupero, ¿sí? En este criterio es donde nosotros entramos ya a mirar cuál es el horizonte de tiempo del proyecto. Y este periodo de recupero me va a determinar si efectivamente logro recuperar la inversión dentro de ese proyecto, dentro de ese tiempo que tenemos efectivamente proyectado. Sin embargo, de este periodo de recupero PRI, yo prefiero utilizar este siguiente, que es el descontado. O sea, ya el PRI, pero descontado. Porque aquí en el PRI descontado estoy ya teniendo en cuenta mi tasa de descuento, o sea, la TMRR, lo que quiere decir que va a ser mucho más real efectivamente cuál va a ser ese periodo de recuperación. Porque ahí es donde yo tengo en cuenta el valor que yo voy a proyectar periodo tras periodo de las posibles utilidades. A futuro tengo que traer esos valores a presente a cuánto me equivalen. Es decir, hoy 1.000.000 de pesos, dentro de 3 años no es 1.000.000 de pesos. Dentro de 3 años yo tengo que haberlo llevado a una tasa de descuento que me permita que dentro de 3 años ese 1.000.000 de pesos sea, ejemplo, 1.500.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder el valor adquisitivo del dinero en el tiempo. Si yo ese 1.000.000 de pesos lo meto debajo del colchón, dentro de 3 años ese 1.000.000 de pesos va a valer, ejemplo, 600.000 pesos. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que tener eso en cuenta. Por eso es que el PRI descontado me tiene ya en cuenta esos valores reales proyectados, traídos también a presente, que me ayude a identificar efectivamente si es viable o no, para mirar si recupero el dinero dentro del horizonte del tiempo del proyecto. Si el horizonte del tiempo estimado del proyecto de inversión es de 5 años y el PRI descontado me da 4, es viable porque esto indica que en 4 años voy a recuperar efectivamente la inversión. Es decir, está dentro de esos 5 años. Pero si me da 6, pues no es viable porque si mi proyección de inversión es de 5 años y me da 6, significa que dentro de ese tiempo del proyecto no voy a estar recuperando la inversión. Por ende, no sería viable. Tenemos el BAUE, que es el valor anual uniforme equivalente. Aquí básicamente lo que nosotros utilizamos es efectivamente traer
digamos que esos dineros que tenemos proyectados de todas esas utilidades es donde yo tengo en cuenta todos los ingresos, tengo en cuenta todos los gastos y los convierto a un único valor, a una única cantidad uniforme equivalente que va a ser la misma en cada periodo. Entonces, voy a encontrar que en el año 1 mi resultado del ejercicio dio positivo, en el año 2 dio positivo, en el año 3 dio negativo, en el año 4 dio positivo y en el año 5 dio negativo. Pero no sabemos positivo qué tanto, negativo qué tanto. Entonces, con el BAUE me va a ayudar a identificar un único valor como si el periodo 1, 2, 3, 4, 5, el resultado del ejercicio de cada periodo hubiese sido exactamente el mismo valor. Por ende, me tiene que dar positivo. Si nos da positivo, es como si cada periodo siempre fuera a tener resultado del ejercicio de utilidades. Si me da negativo, pues voy a tenerlo que rechazar porque es como si siempre en cada periodo me estuviera yendo efectivamente a pérdidas. Entonces ahí es importantísimo tener en cuenta. Aquí clave, si el valor actual neto, el BAN, me da negativo, automáticamente el BAUE también nos va a dar negativo. ¿Sí? Si nos da positivo, el BAUE, también la tendencia es a que también nos dé positivo. Digamos que el BAN y el BAUE van directamente proporcionales. Tenemos el EBITDA. Me gusta más utilizar, digamos, el EBITDA sobre el EBITDA. Les digo porque el EBITDA ya es un indicador financiero donde yo tengo que tener en cuenta efectivamente un indicador donde voy a extractar, digamos, de esos estados financieros, voy a quitar lo que tiene que ver con los intereses, lo que tiene que ver con los impuestos, lo que tiene que ver con las depreciaciones y lo que tiene que ver con las amortizaciones. Esto me va a permitir ver efectivamente qué beneficio o qué rentabilidad o qué utilidad me está dando la empresa antes de restar efectivamente lo que acabo de mencionar, de tal manera que me permita identificar si voy a poder pagar dichos impuestos, si voy a poder pagar dichos intereses, entre otros. Entonces, básicamente su objetivo es poder obtener esa imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio. Mientras que el EBIT es básicamente el mismo EBITDA, pero donde en el EBIT si ya le estoy sumando, solamente le estoy quitando los impuestos y los intereses y sí le estoy dejando dentro de los estados financieros lo que corresponde a las depreciaciones y a las eh, amortizaciones. Entonces, básicamente, este indicador, el EBIT, ya pues lo utilizamos como indicador de rentabilidad para la empresa, que me permita básicamente es medir el desempeño de la operación comercial de la organización y la capacidad que tiene para poder generar dinero sin que los costos estructurales pues nos vayan a afectar como tal las ganancias. Entonces, el EBIT y el EBITDA, pues entre más alto nos dé mucho mejor. Aquí vamos a hallar dos valores, vamos a encontrar en ambos casos un valor tanto monetario y otro valor ya porcentual. Entonces esos valores, entre más alto, efectivamente mucho mejor. Digamos que esos son los principales. Vamos a encontrar otra serie como lo es el ROE, el margen bruto, el ciclo de conversión de efectivo, la TMRR, que la vamos a utilizar, ya les había mencionado, es esa tasa de descuento que hace referencia a esa tasa mínima requerida de rentabilidad, sea que esté apalancada o sin apalancamiento, ¿sí? Entonces vamos a entrar a hablar también algo de este tipo de indicadores. El ROE, pues básicamente lo que nos va a mostrar es efectivamente cómo está mi patrimonio, cómo está a lo largo y al corto plazo, cómo están efectivamente las deudas. Entonces, ahí es donde entro efectivamente a poder identificar esos externos en esa financiación ajena, esas deudas que tengo, pues digamos que es en esa proporción, cómo está dentro de mi empresa. Entonces, de alguna manera es como si estas personas a quienes les debo dinero, pues es como si hicieran parte de una parte porcentual de la empresa, pues porque les debo. Entonces, ¿qué tanto es esa proporción de participación?
El margen bruto ya es el beneficio directo que obtiene la empresa por ese bien o por un servicio prestado. Y el ciclo de conversión de efectivo, pues es el que me permite calcular ya el tiempo necesario para que el inventario de la empresa vuelva en forma de ingresos. Es decir, que el ciclo sea rápido, ¿sí? Que las ventas que yo haga sea básicamente al contado y si es a crédito lo haga a corto plazo. Yo necesito estar rotando rápidamente el inventario, que no se me quede ahí guardado en la bodega, que al contrario lo esté sacando rápido de ahí, pero que al sacarlo rápido de ahí, asimismo me retorne rápidamente en forma de ingresos. Vamos a mirar entonces un ejemplo que yo les había indicado, efectivamente del indicador de rentabilidad IR, también es conocido como costo-beneficio. Entonces, pues vamos a reforzar un poco más. Este es ese método de valoración de inversiones que nos mide el valor actualizado de los cobros generados por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión. Analíticamente se calcula dividiendo el valor actualizado de los flujos de caja de la inversión por el desembolso inicial. Se calcula vinculando el flujo futuro de fondos descontados con la inversión requerida, es decir, el valor actual neto entre la inversión inicial. Según el índice de rentabilidad, son ejecutables aquellas inversiones que tengan un valor superior a la unidad, como lo acabo de manifestar, ya que en caso contrario, los cobros generados actualizados son inferiores a los pagos. Si se quiere elegir entre varias inversiones, son preferibles las que tengan un índice de rentabilidad positivo, o sea, elevado. Entre más elevado, pues mucho mejor. Quiere decir que si el resultado me da 2, por cada peso que invierto me está retornando 2. Es decir, recupero el 100% y adicionalmente estoy obteniendo como ganancias un 100% adicional. ¿Cuáles son las ventajas? Nos da idea del rendimiento del proyecto, toma en cuenta todos los flujos de fondos y el proyecto y en un solo momento del tiempo y nos permite poder estar comparando los proyectos. Desventajas, la dificultad para determinar la tasa de corte y no nos va a permitir evaluar en forma directa proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que en estas desventajas, para determinar la tasa de corte, pues tenemos otras. Digamos que ya hemos identificado la TMRR, que es efectivamente esa tasa de descuento. Entonces, aquí es donde cada uno de estos indicadores de manera individual tienen muchísima importancia porque me van a arrojar algo, pero cobran mucha más importancia cuando las unifico. Entonces, este indicador de rentabilidad por sí solo, pues me va a generar efectivamente estas desventajas. El otro ejemplo, que no nos permite evaluar en forma directa proyectos mutuamente excluyentes. Pues claro, si yo miro este indicador, proyectos que de pronto no son, digamos, del normal revisar, este solo indicador pues no me va a decir mucho, pero cuando lo utilizamos en compañía con los demás, ya voy a poder hacer un análisis mucho más global, voy a poder interpretar lo que significa cada uno de sus resultados y ahí sí poder tomar una decisión teniendo en cuenta todos estos indicadores. Entonces, puede ser que los resultados de los indicadores todos me den para que sea no viable, todos me den para que sea viable, o puede ser que algunos me den para que sea no viable y otros me den para que sí sea viable, y ahí es donde tengo que hacer un análisis mucho mayor para poder entrar a tomar una decisión si me voy por una no viabilidad o me arriesgo y me voy por una viabilidad como tal. Entonces ahí ya es entrar efectivamente a mirarlos todos en conjunto. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo de preinversión. Esto se genera, digamos, de esos costos del estudio técnico, lo que les había comentado. Bueno, entonces en el estudio técnico me dice que necesito maquinaria de equipo que me cuesta $14,000, que necesito muebles y cederos que me cuestan $5,000, que necesito desarrollar obras civiles que me cuestan $4,000 para un total de $12,000 que tenemos. Perdón, de $12,000 no. Para un total de esta inversión fija que necesito aquí de maquinarias, muebles y obras civiles, estaríamos hablando de un total de $23,000.
Y de capital de trabajo me dice que necesito adicionalmente tener $12,000. Entonces, si hablamos de estos $23,000 más capital de trabajo que necesito $12,000, es mirar ese apalancamiento también de dónde lo voy a obtener, pues necesito tener una inversión total de $35,000. ¿Qué quiere decir eso? Que para hoy el estudio de inversión que yo estoy haciendo para llevar a cabo efectivamente este proyecto de inversión a X cantidad de años, hoy necesito de $35,000. Si los tengo bien, si no los tengo, ¿cómo los voy a conseguir? ¿De dónde me voy a apalancar? ¿Sí? Y miremos entonces ahora un ejemplo aquí diferente, una proyección a 3 años, donde tenemos unos ingresos de ventas que se observaban incrementando año tras año, donde tenemos unos costos de ventas, asimismo van incrementando, los gastos de ventas también van incrementando, los gastos de administración que se han mantenido fijos, el impuesto de renta que va aumentando y una utilidad neta proyectada que va aumentando. Estos son proyecciones que yo tengo que realizar hacia años futuros para poder identificar qué va a pasar en el año 1, en el año 2 y en el año 3 próximos. De esa manera, pues voy a empezar a tener estos valores futuros. Futuro 1, que serán estos 20,000, el futuro 2, estos 22,000, este futuro 3, que serían estos 25,000 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos entonces? Con esos futuros que nosotros tenemos, pues tenemos que traerlos a flujos actualizados, donde lo que utilizamos es efectivamente una fórmula para poder hallar ese indicador de rentabilidad. Aquí el IR, pues básicamente se calcula dividiendo el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados entre la inversión inicial en el proyecto. Aquí se coloca el valor absoluto de la inversión, es decir, traerlo en valor como tal positivo. Pero esta parte, digamos que es esa fórmula, es esa ecuación financiera que nosotros encontramos, pero pues ya lo vamos a hacer en la práctica, lo vamos a hacer, valga la redundancia, de una manera muy práctica, haciendo uso de herramientas tecnológicas precisamente para proyectos de inversión como lo es el Excel. El Excel es una excelente herramienta que me permite poder realizar presupuestos, poder realizar puntos de equilibrio, que me permite poder realizar análisis financieros y para este caso puntual poder realizar efectivamente todos esos indicadores de rentabilidad, donde pues no necesitaré esta ecuación, sino que de una manera más sencilla voy a poder obtener efectivamente este resultado. ¿Sí? Si miramos el ejemplo, una propuesta de inversión de $50,000 por 3 años, con flujos de 20,000 para el año 1, 25,000 para el año 2 y $35,000 para el año 3. Calcular el índice de rentabilidad del proyecto si el costo del proyecto es de 10%. Es decir, aquí nosotros tenemos que identificar efectivamente esos márgenes, ese margen de descuento. Entonces aquí ya nos dice que ese margen de descuento es de un 10%. Tenemos entonces donde tomamos, perdón, cada uno de estos valores futuros para el año 1, 2 y 3 respectivamente, que son 20, 25 y $35,000. Cada uno de manera independiente lo dividimos entre la unidad más el costo de proyecto, que es el 10%, elevado al plazo. Estamos hablando del plazo 1, plazo 2 y el plazo 3. Y lo vamos a dividir entre el valor actual neto. Lo vamos a dividir efectivamente entre ese valor que yo tengo que sacar de la inversión, que son estos $50,000. ¿Qué hacemos luego entonces? Una vez resueltas cada una de estas operaciones, recuerden que aquí tenemos divisiones, tenemos operaciones de sumas, tenemos paréntesis. Entonces recuerden que por ley matemática yo primero debo resolver paréntesis, luego divisiones y multiplicaciones o multiplicaciones y divisiones, no importa el orden, y de último las sumas y las restas. Y fíjense que aquí tenemos varias fracciones y al mismo tiempo esas varias fracciones corresponden a una última fracción. Lo que quiere decir que yo resolver primero todo este numerador. Y para resolver primero todo este numerador,
debo resolver primero de manera independiente cada una de estas fracciones, donde debo resolver acá primero, este caso, la suma, y esta suma lo leo a esta exponencial. Luego ese resultado, le tomo este numerador, lo divido entre este denominador. Ahí es donde hallamos este primer resultado. Hacemos lo mismo con este. Tomamos efectivamente la suma al denominador, el resultado lo elevamos al periodo, dejamos ese resultado y tomamos el numerador y lo dividimos entre el resultado de este denominador y obtenemos el resultado. Y finalmente, lo mismo hacemos con el del periodo 3. Tomamos primero esta suma, el resultado lo elevamos al periodo, tenemos ahí ese resultado, tomamos el numerador y lo dividimos entre ese resultado que acabamos de obtener, el denominador, y aquí lo tenemos. Finalmente, como sigue siendo numerador y denominador, resuelvo primero todas estas sumas para hallar un único valor en numerador, lo divido ahora sí entre el denominador para hallar que el indicador de rentabilidad es de 1,30 para este ejercicio. ¿Qué quiere decir este 1,30? Que por cada peso que yo invertí de estos $50,000, por cada peso voy a retornar 1,30 pesos. Es decir, recupero el peso y me va a ingresar un 30% adicional. Es decir, tomar este 30% a estos $50,000 adicionales. Estaríamos hablando que el 30% de 50,000 serían 1,500. No, perdón, de 50,000 serían 15,000. El 30% de 50,000 serían 15,000. Lo que quiere decir que me va a retornar. Este 1 significa que me van a volver estos $50,000 de la inversión. Y este 30% es que adicional a estos 50 me van a entrar $150,000 adicionales de ganancias. ¿Sí? Si llevamos este dato ya a valores reales de esta inversión que efectivamente tendría que hacerse. Entonces, ahí uno diría, claro que es viable, por supuesto, pero ya hay que entrar a mirar y comparar cómo son los resultados de efectivamente los otros ejercicios, o más bien de los otros indicadores, para en conjunto poderlos mirar, argumentar y tomar un análisis ya definitivo de acuerdo con la interpretación que hayamos encontrado de los mismos. ¿Sí? Entonces, efectivamente es aceptable porque es mayor que 1 cuando los flujos actualizados son mayores a la inversión, efectivamente. Y aquí estamos hablando lo que les acabo de decir, que por cada peso invertido, la inversión aumenta 30%, es decir, recupera la inversión más un 30% adicional. Entonces, eso es básicamente lo que quería traerles como a colación para que tengan claridad de qué es lo que vamos a entrar a ver efectivamente en este proceso, para que tengan claridad en esa parte conceptual, pero asimismo como en esa parte también de matemática, en esa parte de resultados, de tal manera que nos ayude a reforzar para el entregable que tenemos en esta actividad presente, pero adicionalmente, no solamente a reforzarlo, sino que también nos permita poder ya tener eso más claro para que podamos realizar una actividad práctica que la vamos a hacer para ir cerrando este tema de herramientas para medir la rentabilidad, que efectivamente lo estaremos haciendo el sábado en el EVAC. Y finalmente, con esta parte, más toda la parte conceptual que hemos traído en las otras actividades anteriores, ya puedan presentar este proyecto final que venimos realizando efectivamente desde un comienzo como tal de la asignatura. Entonces, básicamente, pues digamos que vamos a trabajar en el desarrollo de un presupuesto, en el punto de equilibrio, y pues vamos a hacer un ejercicio muy similar a este. Aquí ya lo voy a mostrar. Discúlpenme que se me hizo el ejercicio. Perdón que se me cerró el ejercicio. Aquí ya lo abro rápidamente. Aquí.
Listo. Entonces, donde tendremos un ejercicio similar para tener una proyección de indicadores, donde tenemos una proyección a diferentes años. El año cero es el hoy. Vamos a proyectar los años uno, 2 y 3, donde vamos a tener una estimación de resultados. Esto es información de balance general que el contador es el que lo debe entregar, pero donde nosotros debemos estar en la capacidad de hallar estos crecimientos, estos posibles crecimientos, de hallar efectivamente lo que corresponde al EBITDA, de hallar lo que corresponde a los indicadores financieros, como los acabamos de ver, hallar el valor presente del flujo de caja libre, hallar esa tasa de descuento, hallar el valor presente neto, hallar la tasa interna de retorno, hallar el IER, hallar el BAUE, el PRI y el PRI descontado. Y obviamente hacer los análisis correspondientes de acuerdo con la presentación que les acabé también de realizar, ¿sí? Entonces es básicamente lo que quería efectivamente allí mostrarles para poder entonces entrar a reforzar como tal dicha actividad. Sin embargo, quiero también aquí mostrarles algo, permítanme, ya que rápidamente lo vamos a mirar, de lo que tiene que ver efectivamente con todo este ciclo que estamos viendo. Y listo, entonces por acá lo tenemos. Bueno, entonces esta es algo que voy a mostrarles. Aquí está. Listo, y les comparto entonces de nuevo, ya para que vayamos finalizando. Listo. Entonces, vamos a encontrar acá lo que les había comentado, esa secuencia de estudios previos a realizar. Para yo poder llegar a este estudio financiero, lo primero que tengo que hacer es identificar esa necesidad del proyecto de inversión. Luego hago el estudio de mercado, luego hago el estudio técnico, luego el estudio económico, luego el estudio financiero y de manera transversal tengo que estar realizando el análisis y la administración de riesgo. Y de los indicadores que les acabo también de mostrar, es importante también que efectivamente tengan presente en qué momento efectivamente es viable o no es viable. Entonces yo les mostré 5 indicadores de los principales: el valor actual neto, si es positivo el proyecto es aceptado, si es negativo es rechazado; la tasa interna de retorno, si excede la tasa de corte, que es la tasa de descuento costo de oportunidad de capital, el proyecto es aceptado; si es inferior, el proyecto es rechazado. El índice de rentabilidad o relación costo-beneficio, si es mayor a 1, es aceptado; si es menor a 1, debe ser rechazado. El periodo de recupero descontado, el PRI, el PRI descontado, si es menor al periodo determinado del proyecto, se acepta el proyecto, pero si es mayor, debe ser rechazado. Y el valor actual uniforme equivalente BAUE, si es positivo, el proyecto es aceptado, y si es negativo, debe ser rechazado. Recuerden lo que les dije acá, generalmente es directamente proporcional el valor neto actual o el VAN
con el valor anual uniforme equivalente BAUE. Si es positivo el BAN, el BAUE me va a dar positivo. Si es negativo el BAN, el BAUE también nos va a estar dando de manera negativa. Entonces, resumiendo aquí rápidamente con base en esta pantalla que les estoy mostrando, este valor actual neto me lo traen en unidades monetarias, ya en pesos, dólares, euros, yenes. La tasa interna de retorno me la trae en dato porcentual. El interés de rentabilidad IR me lo puede traer o en unidad o me lo puede traer también en porcentaje. Digamos para el caso del ejemplo del ejercicio que nosotros hicimos, el que les mostré efectivamente ahora, voy a retomar un poco acá, que el resultado nos dio 1,30. Me regreso a la otra presentación. Este 1,30, si lo obtengo acá, yo puedo indicar que por cada peso invertido me va a retornar 1,30 pesos. Pero este indicador, ese 1,30, si lo paso a porcentaje, sería 130%, que también lo podría analizar, que del 100% de la inversión me está retornando el 130%. Entonces, de ambas maneras es manejable, comunidad o porcentual. El periodo de recupero descontado, este sí es en términos de periodos de plazo. Entonces, si nos da 2,45, significa 2,45 años. Si nos da 4, significa 4 años. Ya es en periodos en términos de plazo. Y valor actual uniforme BAUE, al igual que el BAN, es en unidades monetarias, ya en valores como tal directos de millones de pesos, de miles, de dólares, de euros, pero ya efectivamente en esos valores como tal correspondientes. Entonces, esto es básicamente lo que les quería efectivamente mostrar para poder reforzar repito, esta actividad 5 que se está como tal entregando y ya pues que tengamos claridad entonces sobre lo que vamos a trabajar ya en la parte práctica que estaremos entonces ya desarrollando para entrar ya al final como tal con el curso. Espero entonces haya sido de gran valor la presentación del EBAP del día de hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y hasta pronto, hasta el viernes. Dios les bendiga y un abrazo fraternal para todos y todas. Hasta luego.